Si miras el mapa de Rusia, una cosa destaca inmediatamente: su tamaño masivo. Es el país más grande del mundo, que se extiende a lo largo de 11 zonas horarias y 2 continentes, desde el helado ártico en el norte hasta los desiertos cercanos a Kazajistán, y desde el mar Báltico en el oeste hasta el océano Pacífico en el este. Es un gigante que domina el mapa mundial. Pero aquí viene el giro: casi el 80% de la población rusa vive en apenas el 20% de esta vasta tierra. El resto del territorio está casi completamente vacío. Pero, ¿por qué es eso? ¿Por qué un país tan poderoso tiene tantas tierras sin usar? ¿Qué hace que una parte de Rusia sea tan habitable y el resto tan difícil? Para entender esto, tenemos que profundizar en la geografía, la historia e incluso en la política rusa, porque la razón por la que la mayoría de los rusos vive en una parte tan pequeña de su enorme país no se debe solo a una preferencia. Es cuestión de supervivencia. Empecemos por lo básico. Si divides Rusia en 2 partes, la Rusia europea y la Rusia asiática, descubrirás un gran desequilibrio. La Rusia europea representa solo el 23% del territorio, pero alberga casi el 80% de la población. Mientras tanto, el lado asiático, también conocido como Siberia y el lejano oriente ruso, cubre más de las 3/4 partes de la superficie, pero está mayormente vacío. La capital, Moscú, se encuentra en la Rusia europea. También está San Petersburgo, que es el corazón cultural de Rusia. La mayoría de los ferrocarriles, industrias e instituciones políticas del país están concentrados en esta parte occidental. Para entender por qué la mayoría de los rusos nunca se estableció en el este, tenemos que remontarnos siglos atrás. Al principio, Rusia no era el enorme país que conocemos hoy. Comenzó como algunos pequeños asentamientos eslavos en lo que ahora es el oeste de Rusia y partes de Ucrania. Estas comunidades tempranas se establecieron cerca de ríos, donde la tierra era buena para la agricultura y el clima más fácil de vivir. Pero las cosas eran muy diferentes al otro lado de los montes Urales. A medida que el imperio ruso se expandía, intentaba enviar gente hacia el este, hacia Siberia. El problema era que la vida allí era extremadamente difícil. Siberia es conocida por sus temperaturas congeladas, el suelo helado llamado permafrost y las grandes distancias entre poblaciones. A diferencia de Europa, donde las ciudades podían crecer cerca de ríos y tierras cultivables, gran parte de Siberia era demasiado fría, muy remota y demasiado dura para construir o cultivar alimentos. Pero las cosas comenzaron a cambiar durante la era soviética. Cuando la Unión Soviética llegó al poder a principios del siglo XX, sus líderes querían distribuir el desarrollo y la población por todo el país, incluyendo las regiones orientales deshabitadas como Siberia y el lejano oriente. Pero, en lugar de esperar a que la gente se mudara voluntariamente, el gobierno usó la fuerza. Bajo el mando de José Stalin, desde finales de la década de 1920 hasta seguir durante los años 50, millones de personas fueron obligadas a trasladarse al este. Algunas eran prisioneros políticos, acusados de oponerse al gobierno. Otras eran simplemente ciudadanos comunes, enviados para trabajar o por motivos de seguridad. Muchos fueron enviados a brutales campos de prisioneros llamados gulags, a menudo ubicados en las zonas más frías y remotas. La vida en estos campos era extremadamente dura. La gente era obligada a trabajar en minas, bosques o proyectos de construcción bajo condiciones heladas, con muy poca comida o refugio. Al mismo tiempo, el gobierno soviético construía nuevas ciudades y centros industriales en el oriente. Estos solían estar cerca de recursos naturales, como campos petrolíferos, minas de carbón o bases militares. La idea era usar la riqueza de Siberia para impulsar la economía soviética y fortalecer su presencia en todo el enorme país. Uno de los proyectos más importantes de esa época fue la finalización del ferrocarril transiberiano, concluido en 1916. Este ferrocarril se extiende desde Moscú, en el oeste, hasta Vladivostok, una ciudad portuaria en el océano Pacífico. Es el ferrocarril más largo del mundo, con más de 9.000 kilómetros, y fue concebido para conectar las remotas regiones orientales con el resto de Rusia. Fue un logro gigantesco para la época y sí ayudó a abrir Siberia, pero aún así, la mayoría de los rusos no quería establecerse allí. Incluso con nuevas ciudades y el ferrocarril, solo pequeños núcleos de personas optaron por vivir en esas zonas. Y la razón fue sencilla. La naturaleza hizo más fácil vivir en el lado occidental que en el lado oriental. El lado europeo de Rusia siempre ha sido más adecuado para la vida. El clima es más templado, el suelo es mejor para la agricultura y el terreno es más plano y fácil para construir. El suelo en la parte europea de Rusia, especialmente
especialmente en regiones como la Franja de Tierra Negra, es uno de los más fértiles del mundo. Esta franja se extiende por zonas como Kursk, Voronezh y Belgorod, e ideal para cultivar trigo, cebada y girasoles. Como resultado, esta región produce una parte significativa del grano de Rusia. Casi el 70% de la producción total de grano del país proviene de la región de la Franja de Tierra Negra. Ríos importantes como el Volga, que es el río más largo de Europa, y el Dnieper han servido históricamente como rutas comerciales. El Volga conecta más de 11 grandes ciudades rusas, incluyendo Kazán, Nizhny Novgorod y Volgogrado, y desemboca en el mar Caspio, apoyando tanto la agricultura como el transporte. Esta región también está más cerca geográficamente de Europa, lo que le da mejor acceso al comercio, la cultura y la infraestructura moderna. Dos de las ciudades más importantes de Rusia, Moscú y San Petersburgo, están ubicadas al oeste. Juntas, albergan casi 19 millones de personas, y con buena razón. Estas ciudades ofrecen mejores carreteras, sistemas de salud más robustos, más oportunidades de trabajo y educación de mayor calidad. Muchas de las principales empresas y oficinas gubernamentales están en Moscú, atrayendo profesionales, artistas y estudiantes de todo el país. Incluso durante los tiempos soviéticos, siempre hubo una preferencia por el oeste. La élite rusa, incluyendo funcionarios del gobierno e intelectuales, vivían en Moscú o San Petersburgo. La mayoría de las inversiones del país se dirigían primero a estas ciudades. Ese patrón continúa incluso hoy. El salario promedio en Moscú es casi el doble del promedio nacional. Este enfoque en el oeste ha creado una división clara. Mientras la región occidental se convirtió en un poderoso centro económico y político, la mitad oriental, especialmente Siberia y el lejano oriente ruso, quedó rezagada. Y esto se debe a que la vida en el este es extremadamente difícil. Siberia es conocida por su clima tan duro. En lugares como Yakutsk, que es la ciudad más fría de la Tierra, las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 60 grados Celsius en invierno. Los ríos se congelan durante la mayor parte del año, y durante los cortos veranos, densas nubes de mosquitos hacen la vida miserable. Las poblaciones son pocas y están muy separadas, rodeadas de vastos bosques, montañas y terreno helado. Las carreteras y la infraestructura son difíciles y costosas de construir, y la agricultura es casi imposible en la mayoría de las zonas. Pero a pesar de su vacío, Siberia está repleta de riquezas naturales. Esta enorme región contiene la mayor parte de las reservas de petróleo y gas de Rusia, lo que la convierte en una de las zonas más ricas en recursos del mundo. Según estimaciones oficiales, Siberia representa más del 80% de la producción de gas natural de Rusia y alrededor del 70% de su producción de petróleo. De hecho, gran parte del gas natural del que depende Europa proviene de campos ubicados en lo profundo de Siberia. De igual forma, en lo profundo de Siberia se encuentra uno de los paisajes naturales más notables del planeta, el lago Baikal. No es un lago cualquiera. El Baikal es el lago más profundo del mundo, descendiendo más de 1.600 metros por debajo de la superficie de la Tierra. Pero aún más impresionante es que contiene cerca del 20% de toda el agua dulce del planeta. Asimismo, Siberia también alberga más del 40% de las reservas de carbón de Rusia y es hogar de algunas de las minas de oro y diamantes más grandes del mundo. Por ejemplo, el yacimiento de oro de Sukhoilog, en Irkutsk, es una de las reservas de oro sin explotar más grandes de la Tierra, con un estimado de 540 toneladas de oro. La región también contiene grandes depósitos de uranio, haciendo de Rusia el quinto mayor productor de uranio a nivel mundial. Pero existe un gran desafío. Extraer estos recursos del suelo cuesta mucho dinero. En lugares como el Ártico o cerca de zonas remotas, el clima es congelante, el terreno difícil de acceder y hay pocas carreteras. Esto significa que la extracción de petróleo o minería aquí es mucho más costosa que en lugares más cálidos y accesibles como Oriente Medio o los Estados Unidos. Además, mover equipos y materiales a través de distancias tan largas hace que todo sea aún más complicado y caro. Debido a estas condiciones adversas, la mayoría de las personas que viven en Siberia están allí solo por empleos en los sectores de petróleo, gas o minería. La vida en estas poblaciones no es fácil, ya que están lejos de las grandes ciudades, rodeadas de bosques o hielo, y el clima es helado. Cuando los recursos se agotan, muchas personas se van y las ciudades quedan frecuentemente abandonadas. Por eso hay muchas ciudades fantasma en esta región. Los gobiernos rusos han intentado remediarlo, han ofrecido tierras gratuitas, impuestos bajos y dinero para convencer a la gente a mudarse al este. Pero la mayoría aún rechaza la idea. La razón
es sencilla, el clima es demasiado duro, los lugares son muy remotos y es difícil encontrar cosas como escuelas, hospitales o buen internet. La vida simplemente es demasiado difícil. Otra razón del extraño patrón demográfico de Rusia es su acceso limitado a océanos de aguas cálidas, lo que siempre ha sido un problema importante para su economía, comercio y capacidad militar. La mayor parte de la costa rusa está congelada durante gran parte del año o alejada de rutas marítimas globales importantes. En el norte, Rusia limita con el océano Ártico, pero durante la mayor parte del año está cubierto por gruesas capas de hielo, lo que dificulta el comercio y el movimiento naval. Aunque el cambio climático ha abierto algunas rutas marítimas árticas en los últimos años, siguen siendo impredecibles, peligrosas y muy costosas de navegar. En el lejano oriente, Rusia toca el océano Pacífico y ciudades como Vladivostok funcionan como puertos importantes, pero el problema es la distancia. Vladivostok está a más de 9.000 kilómetros de Moscú, está al otro lado de Siberia, y aunque técnicamente es un puerto de agua cálida, las temperaturas invernales aún pueden congelar las aguas circundantes y dificultar el acceso, especialmente sin el apoyo constante de rompehielos. Este aislamiento ha hecho que los puertos del Pacífico ruso sean importantes, pero no centrales para el comercio diario o la vida poblacional. El mejor acceso marítimo de Rusia está en el Mar Negro, a través de puertos como Sebastopol. Pero aquí también hay un inconveniente. Para llegar al mar Mediterráneo, los barcos rusos deben pasar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, ambos controlados por Turquía, que es miembro de la OTAN. En momentos de tensión o guerra, estos puntos de estrangulamiento podrían bloquearse, aislando efectivamente a Rusia de rutas comerciales atlánticas y globales. Entonces, como el acceso a puertos de aguas cálidas yace, en su mayoría, en el oeste o al sur, la población, la infraestructura y la industria se han desarrollado, naturalmente, más cerca de esas áreas. Pero este vacío también es una de las armas más poderosas de Rusia. Aunque el este de Rusia puede parecer una debilidad por tener tan pocas personas, en realidad le da a Rusia una ventaja militar poderosa. El espacio vasto, esta tierra enorme y vacía, actúa como una zona de amortiguamiento natural. Si un enemigo intentara invadir desde el este, tendría que cruzar miles de kilómetros de bosques, ríos congelados y cordilleras, algunos de los terrenos más duros del planeta, antes de acercarse a los principales centros de población de Rusia. Esto le da tiempo a Rusia para detectar, retrasar y responder ante cualquier amenaza. Y esto no es solo teoría, ya ha funcionado en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invadió a la Unión Soviética desde el oeste en una campaña conocida como la Operación Barbarroja. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban, las tropas soviéticas se retiraron estratégicamente hacia el interior, utilizando la inmensidad de su territorio para extender las líneas de suministro del enemigo y ganar tiempo. Mientras los alemanes luchaban contra el duro invierno ruso y las grandes distancias, los soviéticos se reorganizaron, se rearmaron y eventualmente los hicieron retroceder. El mismo principio se aplica en el este. La geografía de Rusia ralentiza a cualquier invasor, permitiéndole absorber y resistir ataques. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó algunas de sus bases militares más importantes, silos de misiles y estaciones de radar en la naturaleza salvaje de Siberia. Estas fueron colocadas lejos de bases aéreas enemigas y rutas de seguimiento satelital, reduciendo el riesgo de un ataque sorpresa. La región también se convirtió en hogar de bombarderos estratégicos y armas nucleares, todas ocultas en zonas remotas donde vivía poca gente. Así que, aunque el este de Rusia parece vacío, le da al país espacio para respirar, tiempo para reaccionar y lugares donde ocultar sus armas más poderosas. Entonces, ¿por qué el 80% de los rusos vive en solo el 20% del territorio? Es porque la naturaleza hizo al oeste más habitable y al este más desafiante. Pero ese espacio vacío en el este no es solo un problema. También es una fuerza oculta. Protege a Rusia. Le da margen para defenderse y contiene los recursos que alimentan su poder. Hoy en día, la tecnología y el transporte han mejorado. Los vuelos de Moscú a Vladivostok duran solo 8 horas. Las conexiones de internet cruzan todo el país, pero aún así, las condiciones básicas de la vida diaria no cambian. En la Rusia europea, las ciudades están cerca unas de otras. Los trenes son rápidos, las tiendas están abastecidas y los servicios públicos, como escuelas y hospitales, son mejores. Ciudades como Novosibirsk y Ekaterimburgo, algunas de las más grandes al este de los Urales, todavía ofrecen vida moderna. Pero si uno se adentra más hacia el este, las cosas empiezan a deteriorarse. Muchos jóvenes se van al oeste para estudiar o buscar trabajo, y la mayoría nunca regresa. Las zonas remotas tienen menos nacimientos
alimentos y más personas mayores. Así que mientras la Rusia occidental sigue creciendo, el este está perdiendo lentamente a su gente, aunque la tierra allí todavía esté llena de recursos. Al final, Rusia sigue siendo un gigante. Pero es un gigante que está de pie sobre una sola pierna. Tiene fuerza, pero un paso en falso podría hacerlo tambalearse. Y eso hace que su futuro sea tanto poderoso como incierto. Suscríbete a este canal si te gustan los videos de geografía animada con mapas como este. Nos vemos pronto en otro video. Cuídate.